Hola, estamos en otro encuentro digital de la asociación de ELEM y en esta ocasión hemos sido recibidos por doña Melina Perugini. Melina. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Melina es abogada laboralista, especialista en Derecho de la Seguridad Social. Es presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de España aquí en Madrid. Y bueno, pues vamos a trasladar una serie de cuestiones que nos habéis dicho todos los socios. Empezamos hablando sobre la extinción de la relación laboral, sobre los despidos, ¿no? Sí, ahora muy comunes, ¿no? Desgraciadamente. Nos comentan varios socios, si tenéis esclerosis múltiple o algún grado de discapacidad, ¿es motivo para que te despidan en la empresa? ¿Qué consecuencias tendría ese despido? Pues te comento que me gustaría contestar que no, pero la realidad es que la ineptitud sobrevenida, es decir, las dificultades para poder desarrollar un determinado puesto de trabajo o que, por ejemplo, el médico de nuestra empresa nos dé un no apto, puede suponer que seamos despedidos de nuestra empresa, que recibamos una carta de despido por causas objetivas por tener una ineptitud sobrevenida, unas nuevas circunstancias que nos impiden realizar el trabajo de forma correcta o con el grado de atención y dedicación que tendríamos que tener. Y eso puede dar lugar a un despido que tiene una indemnización de 20 días por año. Pueden darnos una carta explicando que, que por las causas objetivas que se dan se ha demostrado que tenemos estas dificultades para realizar el trabajo y que además hemos sido calificados como no aptos y que se procede a nuestro despido objetivo. Perdóname, pero puede ser que tengas el diagnóstico de la esclerosis múltiple y no tengas ninguna discapacidad. Y la empresa, sin embargo, pues... No, hombre, por un único diagnóstico de esclerosis múltiple de ninguna manera podrían despedirte. Tener una enfermedad no tiene ninguna... ¿Será un despido nulo? Efectivamente, sería un despido nulo. En realidad, todas las enfermedades han sido muy separadas del despido nulo, a pesar de que ha sido una lucha de los laboralistas que las unan. Es decir, que si a ti te despiden por estar enfermo y es evidente que esa es la causa del despido, siendo el derecho a la salud un derecho constitucionalmente reconocido, tendría que haber una calificación de nulo. Es decir, cualquier despido que toca un derecho constitucional es considerado nulo. ¿Cuál es el problema? Que normalmente se aducen otras causas, e incluso tenemos esta vía del despido objetivo y pues en la práctica acaban siendo despidos improcedentes. Pero si en una carta de despido algún empresario comete el atrevimiento de poner que la causa del despido es por tener esa persona una enfermedad que no le afecta para nada en el desarrollo, pero simplemente que el empresario no quiere contar a una persona con una enfermedad de esas características, eso entiendo que debiera ser un despido nulo. Y la pregunta del millón ahora, ¿recomiendas entonces decirle a la empresa que tienes la enfermedad? Pues yo creo que no aporta nada, ¿no? Hombre, en realidad, cuando uno tiene mucha cercanía con el empresario, tiende a darle información sobre su vida personal que le afecta a diario, pero este tipo de informaciones muchas veces puede hacer que haya una mirada de cara del empresario que sea perjudicial. También, por otro lado, y depende de en qué empresa estemos, y sobre todo tengo que decir que las empresas grandes puede suponer también una ayuda, es decir, que nos adapten un poco el puesto de trabajo, que nos auxilien con algunas tareas fundamentales y básicas, que encontremos alguna pequeña dificultad y que componer a lo mejor un reposapiés o cualquier elemento de ayuda como un sillón distinto puedan ayudarnos a hacer las cosas mejor, y entonces sí sería conveniente que lo pusiésemos de manifiesto, sobre todo a salud laboral, para que tomase las medidas oportunas. Pero bueno, es una cosa que más bien tiene que valorar cada uno en función de qué empresa está y cómo es su empresario y cómo puede funcionar. Una pregunta que nos hace un socio. Me han despedido. ¿Qué tengo que hacer inmediatamente? Pues lo normal es poner no conforme en la comunicación que le den, poner la fecha, porque si uno pone conforme en esa comunicación, luego ya no la va a poder mirar con calma ni ver si reclama o no reclama. Y luego el plazo de reclamación son 20 días hábiles para interponer cualquier tipo de reclamación destinada a exigir los derechos que pudieran corresponder. Lo que pasa es que, pueden despedirte, pueden reconocer la improcedencia, pueden darte la indemnización que corresponde y entonces quizá no haya nada que hacer. Pero si uno quiere poder salvaguardar el derecho a asesorarse, lo suyo es que ponga no conforme, ponga la fecha y antes de 20 días se asesore. Y con la reciente reforma laboral, ¿cuáles serían las indemnizaciones que habría por despido? Pues en realidad son las mismas que han existido siempre. Lo único, se ha facilitado un poco el acceso a determinados supuestos de despido. En un caso de un despido improcedente, ahora son 33 días, pero tenemos que tener en cuenta que aquellos trabajadores que tuvieran un contrato suscrito con anterioridad al 12 de febrero de 2012 seguirán teniendo 45 días por año. Es un caso de un despido que sea considerado improcedente.
En el caso de los despidos objetivos, que son estos que tanto se ha hablado, son 20 días por año. Lo que pasa es que se han facilitado mucho las causas y las posibilidades de acceso a este tipo de despidos. Ahora es más fácil demostrar, en el caso de una empresa, que tiene razones técnicas, organizativas o de producción y sobre todo económicas que le llevan a tener que acometer despidos objetivos. Antes de demostrar pérdidas, a lo mejor ahora demostrando que baja tu facturación. Sí, simplemente con un descenso en la facturación sería suficiente. Y luego estaría también el despido disciplinario, y ese despido no tiene aparejada ningún tipo de indemnización. Eso con razón, por decirlo de alguna forma. Claro, efectivamente, si uno hace un incumplimiento muy grave. Vale. ¿En qué casos se tiene derecho a cobrar la prestación de desempleo? Pues siempre y cuando haya una causa no voluntaria de baja en el contrato, es decir, una terminación de contrato, un despido. ¿Siempre que me despidan? Siempre que a uno le despiden, por el motivo que paro. sea, aunque sea un despido disciplinario con causa, hay paro. Pero si pido la baja voluntaria, no. Si pido la baja voluntaria, no, pero tengo que hacer una salvedad, y es que hay una posibilidad de pedir la extinción por voluntad del trabajador, por ejemplo, por impagos del salario, por situaciones de acoso, y esa petición, si se hace a través del juzgado, sí lleva aparejada la prestación por desempleo, el cobro de la prestación por desempleo. O sea, un incumplimiento del empresario. Sí, es necesario acudir a un proceso judicial, pero se pide voluntariamente la extinción y se obtienen prestaciones por desempleo. ¿Hay algún organismo a nivel estatal o de comunidad autónoma para informar sobre ayudas o derechos de personas con discapacidad? Actualmente tenemos una página web que se llama SID, es un servicio que informa a través de internet de las prestaciones a las que uno puede tener acceso y de muchas otras cosas en relación con el mundo de la discapacidad y el grado de minusvalía, el reconocimiento, el grado de incapacidad que pudieran otorgar. Esta página te remite sobre todo a nivel de comunidad autónoma, porque todas las prestaciones asistenciales se están tramitando a través de las comunidades autónomas, son competencia de comunidad autónoma. Lo miraremos. En cuanto vamos a hablar un poco de temas sobre pensiones, no contributivas y contributivas. Una persona que nunca ha trabajado, ¿podría tener derecho a cobrar una pensión, a una ayuda, si tiene una discapacidad? Tiene que tener reconocido un grado de minusvalía superior al 65% y en ese caso tendría derecho a, si hay circunstancias concurrentes, a optar por una prestación asistencial. Tiene que valorar los servicios sociales, ver si realmente tiene carencia de rentas y si lo necesita y se puede poner. ¿Y eso donde comentas que tienen que solicitarlo? Es a nivel de comunidad autónoma, servicios sociales es quien lo gestiona. Vale. En cuanto a pensiones contributivas, ¿cuántas clases de incapacidad laboral podemos decir que existen? Bueno, está la incapacidad permanente parcial, estás hablando de contributivas, ¿eh? Sí. La incapacidad permanente parcial, que es simplemente 24 mensualidades de salario en un pago único que se le abonan al trabajador por tener dificultades ya objetivadas para realizar las actividades básicas, no las esenciales, pero sí algunas de la prestación laboral que realiza. Por ejemplo, si ya no puede realizar todos sus cometidos, pero sí la parte más importante, entonces tendría derecho a esta prestación. Lo que pasa es que tienen que haberse objetivado y tienen que ser secuelas definitivas. Por ejemplo, podríamos decir que no son tanto enfermedades que puedan ir a más en un momento dado, porque quizá habría que mirar otro tipo de incapacidad, sino pues a lo mejor una persona que haya tenido un accidente y como consecuencia del mismo haya tenido alguna pérdida de algún miembro o algo que le pueda impedir realizar sus funciones con normalidad, pero sí pueda seguir trabajando. Luego estaría la incapacidad permanente total, que se llama total para la profesión habitual. Esto quiere decir que no podemos seguir trabajando en lo que habitualmente hacíamos, lo que ha venido siendo nuestra profesión habitual y se ha configurado como tal, pero sí en otras actividades. Es decir, hay una vocación de compatibilidad con otra profesión, con que esa persona retome su vida y pueda hacer otras cosas. Y es un 55% de la base reguladora, que a los 55 años puede aumentar un 20% y llegar hasta el 75%. Luego estaría la incapacidad absoluta, que es el 100% de la base reguladora, y en principio hay una incompatibilidad con otro tipo de prestación de servicios, aunque residualmente pudiéramos encontrarla, ¿eh? Por ejemplo, pues la venta de cupones de la ONCE ha llegado a considerarse compatible con una incapacidad absoluta. Y luego estaría una cualificación de la incapacidad, que es la gran invalidez.
Esto cualifica o bien la incapacidad permanente total o bien la absoluta, y es para personas que tengan dificultades para afrontar las actividades básicas de la vida cotidiana, ya no las laborales, sino las personales. O sea, que se encuentren con dificultades para vestirse, para comer, para poder salir a la calle, para poder realizar el aseo diario, y en este caso sería no menos del 45% de la base reguladora, iría destinado a remunerar a una persona que te ayude en esas tareas. Y en base a tu larga experiencia, ¿qué consejos darías a una persona a la hora de realizar una revisión de la discapacidad? Que pida informes claros en todos los médicos que le estén valorando. No suelen ser muy extensos porque los médicos no suelen extenderse mucho cuando tienen que hacer un informe, pero sí que ponga lo que tiene que poner, que son las limitaciones que esa persona encuentra para realizar sus tareas laborales o bien para realizar sus tareas de la vida cotidiana. Si pudiera obtenerse tanto un informe del especialista que esté tratando como del médico de cabecera, en el que se haga una pequeña evaluación de cómo estaba esa persona al inicio y cómo se va encontrando y cuáles son los problemas fundamentales que tiene, en qué le influyen, a qué le afectan, y de una forma clara, es decir, no solamente del modo técnico, sino que digan, tiene una movilidad reducida, tiene dificultades para la bipedestación, para la sedestación prolongada, para la concentración, que haga una pequeña definición de poner en concordancia las dolencias con la problemática que esas dolencias generan. Hay veces que no lo hacen y se ciñen a poner resultados médicos que no son lo suficientemente esclarecedores para la persona que lo tiene que valorar, que al fin y al cabo es un valorador del daño corporal, pero no tiene por qué tener conocimientos muy específicos. Entonces es bueno llevar todo muy claro, muy ordenado, y que esa persona pueda ver con claridad que las pruebas que se están aportando, no un popurrí de todo lo que me han ido dando, sino las pruebas finales. Lo esencial, ¿no? Sí, lo esencial, pero muy ordenado, muy claro, para que esa persona lo pueda ver con toda claridad. Y luego a la hora de, si a uno le preguntan o le quieren reconocer, pues puede prestarse a cualquier reconocimiento, pero si le preguntan, tiene que contar lo que no puede hacer, no lo que puede hacer. Es decir, ahí estamos para exponerle cuáles son nuestras dificultades para que esa persona valore la incapacidad que podríamos eventualmente tener, no lo contrario, no lo que sí podemos hacer. Eso, bueno, pues corresponde a otros aspectos de nuestra vida y se lo podemos contar, por ejemplo, a nuestro neurólogo o a nuestro médico especialista, que sí quiere saber todo. Van a valorar tu discapacidad, ¿no? O sea, sí, pero esta persona lo que tiene que saber es lo que no puedes hacer, y eso es lo que hay que ir a contarle. Muy bien. Marina Cuenca nos hace la siguiente pregunta. Buenos días, Alem. Actualmente soy jubilada por incapacidad de mi puesto de trabajo, con un 55% de mi base reguladora de los últimos 5 años cotizados, ya que soy menor de 55 años. Querría saber si es lo normal o por el contrario puedo optar a un mayor porcentaje, según me indican algunas personas. Depende de cómo estés. Siempre se puede pedir una revisión. Es decir, si a ti te han dado una incapacidad permanente total, que es la que tienes en la actualidad, y tienes menos de 55 años, lo normal es que cobres el 55% de tu base de cotización. Pero si se ha producido un agravamiento de las lesiones, puedes solicitar en cualquier momento una revisión para ver si te dan una absoluta o incluso una gran invalidez. Sí. Si tienes una movilidad reducida, también puedes solicitar la gran invalidez. Depende de cómo estés. Si has empeorado, puedes solicitarlo. Hay una cosa, tienes que estar peor, aunque sea un poco peor. Tiene que haber un informe que marque que hay una diferencia, porque si no, a ti ya te dictaron una resolución que pone que tienes un 55% y si en aquel momento no la recurriste, es firme. Por tanto, o hay un cambio en las lesiones o en los padecimientos, o no puedes solicitar una revisión. Tiene que haber ese cambio. Felicitas García nos pregunta: me interesaría saber si la edad de jubilación se podría adelantar por tener diagnosticada de esclerosis múltiple. Yo creo que lo lógico es que preguntes si te pueden dar una incapacidad. Si estás, no tanto adelantar la jubilación, lo que procede cuando tienes esclerosis múltiple y te está afectando es que te valoren una incapacidad. Una cuestión interesante. Estoy cobrando una pensión por incapacidad, pero el mes que viene cumplo 65 años. ¿Ahora qué pasa? ¿Cobro la jubilación? ¿Mi pensión puede bajar? Puedes optar entre seguir cobrando la pensión que estabas cobrando hasta ahora o puede ser que la jubilación sea mayor la prestación. O sea, tienes que valorarlo y efectivamente si el trabajador es el que elige, ¿no? Sí, se elige. Es una opción que le corresponde al trabajador. Muchos socios nos plantean pues casi a diario pues el problema que estamos ahora padeciendo de desempleo en España y nos piden que te preguntemos, aunque es una pregunta un poco
que nos des 3 consejos en estos duros momentos pues, para buscar trabajo eficazmente para alguien que tenga una esclerosis o una discapacidad. Pues casi diría lo contrario que he dicho a la hora de afrontar el tribunal médico. Ahí sí vamos a tener que relatar todo lo que sí podemos hacer, las capacidades que sí tenemos. Evidentemente, cuando uno va a una entrevista de trabajo y lo que plantea son problemas del tipo que sean, médicos o los que sean, la persona que lo recibe dice, ay, yo estoy buscando una persona para encontrar una solución a este problema que tengo y esta persona me plantea nuevos problemas. Entonces, no, hay que ir a hablar de todas las capacidades que tenemos y todo lo que sí podemos hacer, en lo que podemos ayudar a la empresa y todo lo que le podemos ayudar, los retos que le podemos ayudar a afrontar. De hecho, por ejemplo, hay bonificaciones para trabajadores minusválidos, entonces en un momento dado eso puede ser también un atractivo para el empresario que puede beneficiarse de una bonificación. Podemos decirles, mira, por un lado soy muy capaz de realizar estas y estas funciones porque tengo experiencia en un puesto similar, porque se me da fenomenal esto, y por otro lado te comento que tengo reconocido un grado de minusvalía que pudiera ayudarte a obtener una bonificación. Quizá hacer esto, ¿no? Y sobre todo luchar, no en ese abajo, ¿no? Claro, ser uno más en un proceso de selección, uno tiene que darse a conocer por las cosas que vale y que puede hacer, ¿no? No hundirse, no irse abajo en estos momentos. Nos plantean nuestros socios unas cuantas preguntas sobre seguros. Entonces, bueno, las comentamos. Mira, Mónica Solé nos dice una consulta sobre su compañía de seguro de salud, que para 2014 ya le ha anunciado que le sube la prima un 17% en la renovación anual, posterior al diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Es legal que la compañía acceda a esta información tan sensible sobre mi salud? ¿Existe forma de oponerse a tal subida sin tener que dejar la compañía? En principio se supone que ellos no conocen que tienes esclerosis múltiple porque al ya estar en ese seguro no has tenido que hacer una nueva declaración de datos de salud. No sabemos si por otra vía pueden o no conocerla. Se supone que se rigen para subir las primas por datos actuariales. Dicen a tal edad esta persona tiene que tener este riesgo y por tanto le vamos a subir la prima. Y bueno, podrían tener otros criterios como el que se ha hecho mucho uso o como las primas de siniestralidad. Pero en principio son efectivamente, como ya comenta, datos muy confidenciales y no tendrían que haber tenido acceso a esta prima. La verdad es que no estaría de más hacer una llamada y tener control de esa llamada pues a través de organismos que apoyan a los consumidores para ver si alguien le da una explicación y si esa explicación no se rige por datos actuariales, evidentemente habría que hacer algo contra ese tipo de prácticas que tienen las aseguradoras, pero desgraciadamente al ser entidades privadas, pues bueno, quedan a toda esta regulación de consumo con la que tenemos que lidiar cada día, ¿no? Y escrito la Dirección General de Seguros, pero claro, es un camino largo y tortuoso, ¿no? Efectivamente, sí, pero quizá tendríamos que luchar contra estas prácticas que cada vez están más extendidas. Es cierto, es cierto. Sara Gueito nos pregunta: tengo esclerosis múltiple remitente sin secuelas físicas tras varios brotes, aunque ahora ya hace más de 3 años que no he tenido ninguno. He ido a renovar el carnet de conducir y en el psicotécnico me han dicho que a lo mejor no puedo conducir. ¿Es eso verdad? También me han comentado que debo decírselo a la compañía de seguros. Yo creo que no. Me gustaría saber si esto le ha sucedido a más diagnosticados y cuál es el procedimiento que debo seguir. Bueno, se supone que el médico que te evalúa en el momento de pasar el psicotécnico es quien tiene que valorar si con lo que a ti te pueda pasar, pues hay gente que tiene, por ejemplo, problemas de visión muy graves, son impeditivos para la conducción y esa persona en un momento dado puede decir que una persona, por el motivo que sea, no es apta. No puede ser por tener esclerosis múltiple sin secuelas o sin secuelas que afecten a la conducción, pero bueno, pues a veces se valora pues las personas que tienen epilepsia, si pudieran tener algún brote de epilepsia o por cuestiones de visión. Es el médico quien tendrá que valorar en un momento dado si existe esa actitud para la conducción. Vanessa Gómez nos plantea la siguiente cuestión. Como afectada de esclerosis múltiple y activa laboralmente, me preocupa mi posibilidad futura de seguir desempeñando mi trabajo y me planteo el contratar un seguro de incapacidad laboral. ¿Qué sistema de funcionamiento tiene ese tipo de seguros? ¿Cubre la incapacidad para desarrollar el puesto específico de trabajo en el momento de la incapacidad o por el contrario, solo cubren cuando se está incapacitado para desarrollar la profesión?
Te comento que los seguros tienen una oferta muy variada de coberturas, pero precisamente cuando entras nuevo en un seguro lo que sí te hacen es un cuestionario de salud y normalmente no te cubren absolutamente nada que tenga un diagnóstico anterior a la suscripción de la póliza. En caso de encontrar un seguro que te pudiera cubrir estas eventualidades, la prima va a ser muy elevada, porque si tú lo haces teniendo en cuenta que tienes una enfermedad que puede darte problemas, te van a poner una prima que sea elevadísima. Pero bueno, para esas coberturas, por suerte, tenemos el sistema de la Seguridad Social y por el simple hecho de estar trabajando y de alta en la Seguridad Social ya tendría que haber una cobertura para este tipo de cosas. Vamos, no tendría que haber, hay una cobertura para este tipo de contingencias. ¿Que tienes que estar de baja médica? Vas a tu médico de cabecera, te dan una baja médica y vas a estar cobrando por estar de baja. Bueno, los seguros de salud, además, y los de vida, te pasan un cuestionario de salud que tienes que rellenar y en el que no debes mentir. No puedes mentir, porque si luego no te van a cubrir la contingencia. Se descubre que en el momento de contratar el seguro ya tenías la enfermedad, pues a veces es un hecho anterior a... Sí, y además ellos se reservan la aceptación o denegación a la hora de dar un alta y pueden poner unas primas muy elevadas. La verdad es que hoy en día no se plantean este tipo de seguros como una posibilidad cierta de tener esas coberturas porque son muy costosas. Es algo parecido a que una persona piense que va a poder tener una incapacidad por un motivo y se quiera hacer un seguro de incapacidad o de invalidez, pues normalmente no le van a dejar suscribir la póliza o le van a poner una cuantía elevadísima si es previsible que la contingencia pueda ocurrir. Muy bien, pues eso es todo, Melina. Darte las gracias por tu amabilidad. Melina, además de ser una magnífica abogada, es amiga de ALEN, de la asociación. Y bueno, pues encantado de que nos hayas... Encantada yo también. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra labor. Venga, hasta luego. Hasta luego.